bienvenidas y bienvenidos. Vamos a estar hablando hoy de qué necesitamos saber, qué necesitamos conocer para dedicarnos al área de capacitación. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Tanto si queremos hacerlo de forma privada, o sea, para una audiencia propia, como si queremos, es decir, gestionando las propias capacitaciones, como si queremos trabajar en un área de capacitación en una empresa o trabajar para una consultora en la creación de capacitaciones. ¿Por qué traigo esta pregunta? ¿Por qué traigo este tema acá? Como es algo que me preguntan muy seguido, decidí hablar de ese tema, ¿sí? Vamos a empezar entonces con este contenido. Ahí en sumar el conocimiento de otros colegas, el compartir, el dar capacitaciones, el diseñar capacitaciones, el rediseñar capacitaciones. Haciendo eso aprendí mucho. Durante muchos años me pasaban capacitaciones y yo las tenía que rediseñar pedagógicamente y también gráficamente, o sea, la parte estética, las dos cosas, pero la verdad que cuando no tenés una mirada pedagógica de la formación es muy difícil hacerle un diseño gráfico que sea atrapante, ¿no? Que contemple la importancia de lo didáctico en lo gráfico. Todo eso me dio la pauta, digamos, de entender y conocer cuáles son los conocimientos que son súper necesarios para dedicarse a crear propuestas formativas, a darles un diseño atractivo, y lo hago así como en pasos porque son los pasos que les voy a compartir hoy, y el poder facilitarla o hacer el delivery, que es entregarla para que otros la hagan, ¿sí? La faciliten o la graben, la suben a una plataforma o lo que sea. Entonces, conocimientos, importantísimo conocer algo, o sea, un esquema de creación de propuestas formativas. Es decir, qué pasos tengo que contemplar para iniciar a crear mi propuesta formativa. ¿Qué preguntas me tengo que responder? ¿Sí? ¿Para quién va a ser esa propuesta formativa? ¿Cuáles son los perfiles? Lo máximo posible en relación a esta pregunta. ¿Cuándo va a ser? ¿Dónde va a ser? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Para qué se va a hacer? ¿Sí? Entonces, el qué, el cómo, el cuándo, el por qué, son todas preguntas que nos necesitamos hacer antes de pensar en la formación. Entonces, por ahí tenemos una idea, por ahí nos piden, nos llaman, nos dicen, ¿no te animás a preparar una capacitación? Entonces, bueno, estas preguntas, si trabajas en un área de capacitación y te dicen, ¿te animás a crear una propuesta? O necesitamos que crees una propuesta para tal perfil que necesitan mejorar, por ejemplo, sus habilidades de liderazgo o sus habilidades comunicacionales o las estrategias para trabajar en equipo o estrategias para hacer reuniones eficientes. Lo que sea que te pidan, entonces primero hay que conocer el contenido, y siempre digo, es el paso más fácil, pero en realidad lo más difícil es hacer todo el diseño de esa estructura de formación. ¿Qué cosas tenemos que conocer antes de empezar? Tenemos que conocer entonces todo lo que se refiere a la previa, a la estructura de la capacitación, toda esa parte arquitectónica de la capacitación, en donde sabemos qué cosas tenemos, ¿no? ¿Cuál es el terreno en donde vamos a construir esa capacitación? ¿Cuál es el terreno? Hay árboles gigantes que se quieren conservar, hay una zona sobre la que no se puede construir porque X, es esto, conocer bien el terreno antes de empezar. ¿Cómo haces para conocer el terreno? Tenés que leer un montón de libros para saber cómo se hace ese conocimiento, ese análisis, esa lectura y ese abordaje de esos temas, ¿sí? Entonces, después hay que conocer también sobre cómo bajo toda esa información. Antes de eso hay que conocer el contenido. Decía, era más fácil, porque te dicen trabajo en equipo y nunca diste una capacitación sobre trabajo en equipo. Hay infinidad de libros, artículos, videos. Entonces, es tan simple como encontrar 3 referentes que hablen y que sepan de trabajo en equipo, leerlos, aprender y después escuchar otras voces como para ver cómo se puede complementar. Así que eso es tiempo de aprendizaje de un contenido. Lo más importante es poner el foco en las personas, una vez más digo, ¿no? O sea, pensar en para quiénes va a estar eso, porque eso te va a dar la pauta de la extensión que va a tener el contenido, ¿sí? De cuánto vas a abarcar de ese contenido, porque yo de trabajo en equipo puedo hacer un posgrado de 4 meses, pero ¿qué pasa si me dicen tenés 2 horas? Entonces,
es muy importante no solo por el tiempo, sino por las personas, por la audiencia. La audiencia es la que nos va a definir la extensión que vas a darle al contenido y la profundidad que le vas a dar a cada uno de los temas que elijas incluir en ese taller, ¿sí? Después hay que bajar todo eso a un plano, usando la analogía de la arquitectura, ¿no? Ya primero un exhaustivo análisis y conocimiento del terreno, y todo eso hay que pasarlo en un plano. Para pasar todo eso a un plano necesitamos conocer modelos de planos. ¿Qué necesito plasmar? ¿Cómo lo necesito plasmar? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Cuál es el objetivo de plasmar todo en ese plano? Que no sea una hojita donde yo voy anotando simplemente 3, 4 cositas, ¿no? O bueno, paso 1 hago esto, paso 2 hago esto. O bueno, tomo 3 temas, empiezo por el 1, sigo por el 2. No, no es eso, ¿sí? Es muchísimo más que eso. El plano nos da mucha información. Si alguna vez vieron un plano de un proyecto arquitectónico, o que sea una casa pequeña, en el plano hay mucha información y a veces hasta se hacen varios planos, el plano de la calefacción, el plano de la iluminación, el plano de los caños. Bueno, nosotros hacemos un plano donde está todo eso lo más simple posible para que nos oriente en nuestra práctica. Y otra cosa que hay que conocer, súper importante, es qué hago para que todo ese contenido, todo eso que yo plasmé en ese plano, se pueda llevar a la práctica, que sea posible llevar a la práctica. Volviendo a la analogía de la tarea de un arquitecto o arquitecta. ¿Cuánto presupuesto hay? ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Sí? ¿Para qué se va a hacer? ¿Qué queremos lograr? ¿Sí? Entonces, ahí viene la parte más interesante y más de trabajo mega artesanal, que es conocer cómo hago para que eso que plasmé en ese plano o estructura, en el formato puede ser en Excel, puede ser en Word, puede ser, cómo hago para que eso tenga impacto, cómo hago para que pase de un plano, de un único plano, una hoja, a algo que despliegue como su magia para atrapar a las personas, para captar el interés, para sostener el interés, que son dos cosas bien distintas y súper desafiantes, durante todo ese proceso de formación. ¿Y qué tengo que saber? Tengo que saber sobre cómo aprenden los adultos, tengo que saber qué modelos hay, qué modelos existen de diseño instruccional y cuál vas a elegir vos, o si vas a crear un modelo instruccional propio. Tenés que saber sobre cómo son los diferentes perfiles de los participantes. O sea, eso está descrito. Bueno, yo tengo mi propia descripción, pero tenés que saber cuáles son los perfiles de los participantes con los que te vas a encontrar. Tenés que saber cómo hacer para lidiar con una situación que se dé más desafiante, porque hay perfiles de participantes que nos desafían mucho más en el momento. Tenemos que aprender a gestionar la energía del momento. Tenemos que aprender a gestionar la energía de la propuesta, de ese encuentro. Puede ser que yo como experta en contenido solamente haga el desarrollo del contenido, que es como lo más parecido a escribir un libro, ponele, ¿no? A elegir qué contenido vas a incluir, qué profundidad le vas a dar, qué secuenciación le vas a dar, es decir, cómo lo acomodás en función de la audiencia. Es uno de los ejes de tu decisión, la audiencia, pero después hay otros. O te pueden pedir solamente que hagas el diseño instruccional, entonces el contenido te lo brindan porque ya está, o porque ya hicieron una recolección de contenido, o porque hubo un experto que entregó el contenido, y vos solo hagas el diseño instruccional. Y puede ser que solamente facilites, ¿no? Que solamente recibas una capacitación ya diseñada por otras personas y solamente hagas la facilitación. En general el desarrollo y el diseño están bastante juntos y es más probable que te pidan solo diseño que solo desarrollo, ¿sí? Para desarrollar tenés que tener una excelente capacidad de procesamiento didáctico, poder procesar didácticamente el contenido. No es solamente elegir el contenido, elegir la extensión y la profundidad, elegir la secuenciación, sino poder hacer un procesamiento didáctico de eso que estás desarrollando, ¿sí? Lo que sucede con un diseño que uno prepara para que den otros es algo que yo hice muchos años, el diseñar, solamente hacer desarrollo y diseño o solo diseño para que otros faciliten. Tiene que ser un diseño súper detallado,
¿sí? Con casi el punto y la coma la respiración, ¿sí? Eso es lo que tiene, tiene que ser, es un tipo de diseño que tiene que contemplar todo lo que vos pensaste para que el otro lo entienda bien. Y en mi caso, lo que yo incluyo cuando van a facilitar a otras personas, muchas veces me pasa que me piden diseños para que es un diseño que se replica muchas veces con diferentes facilitadores. Y yo a veces conozco a algunos, a veces no conozco a ninguno, no, porque siempre alguno conozco, pero no conozco a todos. Entonces lo que sí hago yo como diseñador instruccional es dar opciones de ciertas dinámicas. Si se me ocurrió una dinámica que me parece espectacular, pero que requiere de una energía determinada, que yo no sé si ese facilitador o facilitadora la va a tener en ese momento o la tiene en general, entonces doy como, pongo opción 1, opción 2, ¿sí? Lo mismo con relación a la tecnología. A veces, bueno, hay facilitadores que son súper gauchitos con la tecnología y hay facilitadores que no. Entonces, o tengo que preparar un tutorial y contar con que van a tener el tiempo de habilitar ese tutorial y usar la herramienta virtual, o tengo que dar opción con herramienta, sin herramienta o directamente sin herramienta, ¿sí? Me refiero a usar un Mentimeter, usar un Google, usar un Kahoot, usar lo que sea, como dinamizador. Para postularte tiene que haber una búsqueda, o sea, como en cualquier puesto, tiene que haber una búsqueda de desarrollador de contenido. Puede ser que encuentres ese tipo de empleos en academias, viste que hay muchas academias virtuales ahora de formación virtual. Puede ser que busquen desarrolladores de contenido en general. Cuando buscan desarrolladores de contenido, buscan desarrolladores de la expertise, qué sé yo. Si es desarrollar contenido sobre bitcoins, sobre monedas virtuales, van a buscar a alguien especialista en monedas virtuales, ¿sí? Siguiendo con el listado de cosas que necesitamos conocer para crear una formación, para dedicarse al área de capacitación, es también conocer cosas relacionadas con la organización, obviamente, ¿no? Con los equipos de trabajo, con las dinámicas que se dan dentro de una organización para crear propuestas formativas. Es importante aprender también o conocer y desarrollar habilidades relacionadas con la facilitación, ¿sí? Como la comunicación, la gestión de la energía, como decía yo, gestión de la energía del grupo, es súper importante. También tenemos que aprender a tomar decisiones, o sea, tener siempre el plan A, plan B y saber qué conviene según el momento. Bien, cosas que necesitamos conocer, experiencias que tenemos que tener para dedicarnos a capacitación, sea en una empresa, sea para una consultora de manera freelance o para una empresa de manera freelance o como persona que crea y brinda capacitaciones, ¿no? En el caso de que uno se quiera dedicar a capacitación como ser humano, marca que ofrece sus propias capacitaciones para, por ejemplo, el público que tiene, digamos, sus seguidores de LinkedIn, sus seguidores de Instagram. Una cosa importante que tenemos que saber es sobre venta, sobre comunicación y sobre marketing. Porque tenemos que aprender, entre todo muy lindo, pero si no sabemos ofrecerlo, si no sabemos cómo comunicarlo, si no sabemos cuáles son las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta para comunicar eso que queremos vender, qué estrategias de marketing existen y me quedan cómodas a mí por mi estilo aplicar para vender ese producto, ese servicio. En este caso sería como un producto, un curso cerrado. ¿Hasta qué título le ponemos? O sea, hasta eso es importante, pensar bien cuál es el título que le vamos a poner a esa propuesta formativa. Tenemos que saber sobre redes sociales, cómo aparecer y tener presencia en LinkedIn, en Instagram. Esas son las dos que hoy en las que más alcance podemos tener para ofrecer nuestras propuestas formativas. Y una cosa que me había quedado pendiente de qué otra cosa conocer para crear, es conocer también de plataformas, conocer de entornos virtuales para subir esos cursos o para gestionar los cursos de algún cliente, ¿sí? o las formaciones que tenga el cliente, en cliente / consultora. Nos tenemos que conocer sobre lo que es un ecosistema de aprendizajes para entender cómo lo podemos diseñar y gestionar eso o enseñar a gestionar a otros. Y una cosa importante que es la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, conocer los beneficios y la utilización de la inteligencia artificial a favor, digamos, de la creación de propuestas formativas.
qué necesitamos saber, cómo pedir, cómo, ¿no? ¿Qué cosas podemos conseguir de ahí que nos pueden facilitar o mejorar la propuesta? Así que todo eso que les mencioné, que es importante conocer y que es importante también tener algo de experiencia, todo eso es muy difícil encontrarlo, les diría, creo que imposible en una propuesta formativa, todo ese bagaje de conocimientos, ¿no? Desde cómo empezar a pensar la capacitación, cómo hacer el desarrollo de contenido, cómo plasmarlo en un plano, ¿sí? En alguna estructura que le dé forma a esa propuesta, cómo hacer que eso que plasmamos en una estructura tenga impacto luego en la audiencia al momento de dar o entregar esa capacitación. Tenemos que aprender y practicar las habilidades como facilitadores, tenemos que aprender a ofrecerlo, tenemos que aprender a comunicar lo que ofrecemos, tenemos que aprender a hacer también la venta, a cómo aparecer en redes sociales, cómo gestionar todo el marketing, tenemos que saber sobre entornos virtuales. Díganme si conocen alguna propuesta formativa que incluya todo esto para terminar esa propuesta y tener la posibilidad de encontrar una búsqueda laboral y entender lo que dice. Cuando dice requerimientos para el puesto y dice todo lo que tenés que tener y saber. Y bueno, si no entendemos qué es eso que piden en esa búsqueda, es muy difícil que nos podamos postular. Entonces, si queremos ofrecer propuestas formativas más a grande escala, como digo, para una organización, estar trabajando en un área de capacitación de una empresa o dedicándose a trabajar freelance para una consultora que tenga grandes clientes y demás, bueno, ahí sí necesitamos. Y de hecho sí existe esa formación, se llama Programa Creación de Experiencias de Aprendizaje, es el programa que creé en el año 2022, ¿sí? En el año 2022, este sería el tercer año, la 9ª edición, o sea, ya pasaron 8 grupos por el programa Creación de Experiencias de Aprendizaje. Yo en ese programa lo que hice fue tratar de elegir los contenidos más importantes y más difíciles de googlear, ¿no? Como eso, no son contenidos fácilmente googleables, que decir, entendí todo acá, en este cuadrito, en esta imagen, en este video. Entonces yo elegí todo lo que en mis 20 años aprendí de lo que es capacitación de adultos y lo condensé en una propuesta que se llama Programa Creación de Experiencias de Aprendizaje, que dura 3 meses y tiene una gran cantidad de material asincrónica, de material, de actividades y demás, y después tiene encuentros semanales, o sea, un encuentro por semana, donde ahí se encuentra todo el grupo, comparten y bueno, y vemos mucho más. Así que sí existe esta formación, es el programa de creación de experiencias de aprendizaje. Bien, voy a dar por cerrado este encuentro, agradecerles mucho como siempre. ¿Sí? Gracias.